enviado al Congreso Nacional un proyecto para que la misma sea dictaminado por el soberano Congreso Nacional y después de un proceso de consenso entre transportistas y legisladores. Esta mañana está con nosotros en línea el ciudadano presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, mientras recordamos que ha sido el Poder Ejecutivo el que ha venido impulsando fuertemente este instrumento a efecto de que luego de que se recuperase el orden o de que tenga finalmente orden el transporte colectivo, también le genere a los usuarios mecanismos que permitan, en principio, beneficios económicos, beneficios de seguridad, fundamentalmente en un sector asolado verdaderamente por la criminalidad. ¿Qué expectativas tiene, presidente Hernández, respecto a este proyecto, a esta iniciativa que el Ejecutivo ha venido socializando y que finalmente mañana llegará o entrará a discusión en la Cámara Legislativa para que se apruebe en el menor tiempo posible? Presidente, buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Buenos días a Rómulo, a Mario, a Joaquín y a todos los demás que hacen el equipo, que desde muy tempranas horas de la mañana están comunicándose, informando, orientando al pueblo hondureño. Para mí es también un placer mandar un mensaje a todo el pueblo hondureño en este día y decirles pues que levantarse con ánimo, a dar todo lo que podamos para levantar a este país. Y una de las cosas que es importante en esta nación es entender que la actividad económica en general, particularmente en este caso el transporte, la actividad de servicio público que les corresponde a ustedes desde los medios, por ejemplo, y desde el gobierno en nuestro caso, debe de tener como objetivo principal el bienestar del pueblo hondureño. La gran mayoría de la gente en las ciudades, en el campo, a donde llegan las rutas de buses, taxis o mototaxis, esa es la gran mayoría del pueblo hondureño que usa el transporte público. Entonces, el transporte público debe de ir encaminado a brindarle seguridad al pueblo hondureño, que es el beneficiario final de estas acciones. Eso también conlleva no solamente seguridad física en el sentido de estar resguardados en el sistema de transporte público, sino también cuidar que existe un ordenamiento que permita que el tráfico de vehículos en general y particularmente de la flota de transporte sea algo ordenado. He visto en los últimos días las estadísticas y en la medida que las carreteras se van arreglando, por lo menos la del norte, de Tegucigalpa a San Pedro Sula, existen también personas que se exceden en la velocidad y se generan aquellos accidentes tan fatales que también hay que ordenarlo. Entonces, hay una serie de aspectos, pero lo importante, Juan Carlos, es partir de que el sistema de transporte público es responsabilidad del Estado de Honduras. Podrán ser dueños los transportistas de las unidades, eso no se quita que es así, pero la responsabilidad es del Estado. Y yo estoy convencido que es el momento, ahora el pueblo hondureño, todos esperamos de las diferentes fuerzas políticas del Congreso Nacional, tomar decisiones que nos permitan beneficiar al pueblo hondureño. En primer lugar, tenemos en las ciudades que utilizar las tarjetas que lleven el contenido digital del dinero y que no sean transferibles. En la medida que saquemos el dinero en efectivo de las manos del pasajero y del cobrador, del conductor, del dueño de la empresa, del administrador, en muy buena medida vamos a estar reduciendo el riesgo de asaltos, de extorsión, de secuestros que tanto ha azotado a este sector. También tenemos que garantizar que ese sistema público permite entender que cada bus, que cada taxi, si bien es propiedad del empresario, mediano, pequeño, grande, está el Estado con toda la autoridad de intervenir adentro para darle seguridad a los pasajeros. Eso significa que deben de entrar sin ningún problema agentes de seguridad,
agentes de inteligencia, inclusive una vez que se puedan identificar, para poder empezar a darnos cuenta de todo lo que está pasando en esta segunda etapa de modernización del transporte. Por otro lado, el tema del apoyo a la reconversión de la flota tiene que ir bajo un sistema transparente, que podamos apoyar al sector transporte para que le garantice al usuario que va a estar usando definitivamente una unidad en buenas condiciones, y no unidades que, a pesar de que se hagan, como se han venido haciendo en el pasado, revisiones mecánicas, sabemos que son unidades que tienen un alto riesgo para la población. Y cuando se dan los viajes así tan largos o encuestas tan empinadas, ya usted mira los resultados catastróficos que existen. Por otro lado, ya la policía, las fuerzas de seguridad que están en este momento, Fusina, policía, llámese tránsito, policía militar, tienen equipo suficiente para poder tener las unidades de reacción, de apoyo a la ruta del transporte. Lo que necesitamos es que sea obligatorio que en cada unidad de transporte, principalmente en las ciudades donde hay mayor flujo de tráfico, de personas, se tenga la obligatoriedad de usar tecnología como las tarjetas prepago, el internet que debe ir conectado a los postes que van en paralelo a las rutas, para que tengamos la capacidad de reacción y poder atender, y que sepa cualquier persona que quiera cometer una fechoría en un taxi o en un bus, que definitivamente va a haber una reacción y que va a estar con la capacidad del Estado de ponerle a la orden de los tribunales y no permitir más impunidad. El otro reclamo, Juan Carlos, y lo han hecho constantemente en el Congreso, me lo hicieron estas semanas atrás que fui a visitarlos por esta ley, es el tema de que ellos argumentan que existen unidades de transporte a las que se les debe de pagar el subsidio, que no hacen el recorrido que deben de hacer. Yo también reconozco que el Estado tiene pendiente una obligación de subsidio, pero que no se puede entregar si no se revisa transparentemente cuál es el servicio que se ha prestado. Ese es el espacio que queda para también apoyar a los sectores de transporte, para poder reconvertir también esa flota y todos trabajar en dar un excelente servicio. Así es de que ahora es el llamado del pueblo hondureño a la clase política en el Congreso a representar los intereses del pueblo y a construir ese sistema de transporte que también le dé ese espacio gratis a los adultos mayores, a los niños, a las personas que tienen discapacidad o que tienen falta de movilidad. Todo eso poco a poco tenemos que irlo construyendo en un verdadero sistema de transporte seguro que dignifique a nuestro pueblo. Presidente, definitivamente entonces, en cuanto al tema de las tarjetas de prepago por el servicio, no serán los transportistas los que van a manejar esto, porque entiendo que ha habido una especie de renuencia de los transportistas a aceptar que se maneje las tarjetas de prepago por el servicio por parte del Estado, entendiendo esta como una medida que, al retirarle a la gente la posibilidad de que ande dinero para pagarlo en las unidades del transporte, igualmente ahí también se le va a quitar a los delincuentes un instrumento para delinquir. ¿En esto entiende usted la renuencia de los transportistas al hecho de no manejar ellos estas tarjetas de prepago por el servicio, presidente Hernández? Mire, la gran mayoría de los transportistas con los que yo he hablado sobre este tema, la gran mayoría han dicho que están de acuerdo. Ahora bien, la tarjeta prepago debe contener una cantidad de recursos para que cada vez que ingrese al autobús quede ya captado el dinero que corresponde a ese pasaje. Entonces, puede tener el componente de la persona que compra en una máquina o en un establecimiento X cantidad de dinero cargada de esa tarjeta prepago, pero también está el otro componente. En el caso de Tegucigalpa y Comayagüela, las rutas en las que el Estado apoya con subsidio. Ese subsidio ha sido un reclamo de la población.
que ya no se lo demos al transportista. El ciudadano quiere que se le aplique en su tarjeta. Y eso nos permite ser más transparentes. Porque al final, quien otorga este subsidio, quien lo canaliza, que es finanzas, transporte, ellos serán responsables si no se lo entregan con las seguridades del caso y de la manera transparente a quien lo necesite. Si vamos a atender, por ejemplo, a los estudiantes, en vez de dar el bono que se les ha dado en efectivo, y que hay mucha queja de los padres, que hay algunos alumnos que se lo llevan y lo usan en otras cosas, eso sería cargado al transporte exclusivamente de la persona bien identificada. Y así a otros sectores, de tal manera de que cuando usted mira a Guatemala, cuando usted mira a otros países que tienen estos sistemas de utilización de dinero electrónico y que va focalizado en una tarjeta, ya usted no mira el problema ahí en las dimensiones que se ha visto en Honduras de extorsión, de asalto, de robo, de secuestro inclusive. Esto es también no solamente seguridad para el pueblo, para el usuario, es también seguridad para el conductor, que no va a estar en riesgo de que lo asalten, de que lo estén extorsionando, al cobrador, y es seguridad para el mismo transportista, para que se reduzcan las posibilidades de que lo vayan a extorsionar o que le quieran ejecutar otro tipo de delito. Estamos completamente de acuerdo, porque el dinero, recuerde usted, que es la fuente de todas las perdiciones o de todos los problemas, ya no lo va a aportar la persona que se suba a una unidad del transporte. Y bueno, en este caso nos genera un tanto de tranquilidad de escucharlo usted decir que ha logrado prácticamente consensuar con los transportistas, porque sí habíamos advertido, sí habíamos escuchado algunas voces ahí dentro del sector transporte que se oponían a que no sean ellos los que manejen estas tarjetas de prepago. En cuanto al tema de los buses amarillos, que entiendo también hay una reticencia en el sector, a pesar de que esas son verdaderas chatarras, buses que hace mucho tiempo están circulando y que dejaron de ser funcionales en razón del tiempo de andar en las calles. En esto, ¿cómo lo va a arreglar? Porque sí hemos advertido todavía una oposición del sector para que se saquen de circulación esos buses amarillos, presidente Hernández. Bueno, Juan Carlos, primero quisiera referirme a lo que mencionaba usted, algunas voces disonantes sobre el tema de quién maneja las tarjetas. Ahí solamente que me den otra explicación, pero la única que en este momento a mí se me puede ocurrir de alguien transportista queriendo manipular toda esa información es que no lo quiere hacer transparentemente. Si nosotros vamos a dar un subsidio en nombre del pueblo hondureño, tiene que ser transparente, dedicado exclusivamente a la persona, al ciudadano. Si el gran problema y el gran reclamo y la mala imagen del sistema de transporte, desde la dirección de transporte hasta los mismos empresarios del transporte, a los mismos empleados, es que la gente mira que ahí lo que ha habido es una piñata que se abusa en nombre del pueblo hondureño, se abusa de todo esto, pero que no ha estado bien. Yo esperaría que se comprenda que si alguien es transportista, empresario, trabajador, empleado, si alguien es funcionario en el sector transporte, así como el presidente, el ministro, nosotros somos servidores de la gente. El sector privado de transporte le presta un servicio al pueblo, pero el Estado es el obligado a administrar el sistema, y para eso es que el Estado se reserva el derecho de dar o no por ejemplo, una ruta, una concesión, una licencia. O sea, no olvidemos eso, porque ese es el punto de partida de esto. Porque aquí existe alguna tendencia generalizada a veces a decir, bueno, yo tengo esta ruta y ahora yo se la puedo heredar a esto y lo otro. No, si el Estado, cuando alguien incumple o mira que no se está haciendo correctamente, pues tiene la obligación de actuar en nombre del pueblo hondureño, que es el usuario final. Entonces, repito, yo he escuchado a la mayor cantidad de dirigentes diciendo que no tienen problemas en el manejo del dinero electrónico a través de un ente tercerizado que sea transparente, porque el Estado va a colocar recursos ahí para algunos casos. Ahora bien, si no existe otra explicación más que se quiere seguir en lo mismo,
que me lo digan. Pero también quiero dejar claro, Juan Carlos, esta decisión le corresponde al Congreso Nacional. En el Poder Ejecutivo no tenemos la autoridad para todo lo que queremos que vaya en la ley, por eso hemos acudido al Congreso. Es el Congreso el que tiene la autoridad. Por eso no solamente mandamos la ley, mandamos equipos de personas a explicarle a los diputados, a pedirles el apoyo. He hablado personalmente con los diferentes jefes de bancada, individualmente y también en grupos recientemente, diciéndoles que esta es una necesidad del Estado de Honduras, que nos apoyen, que apoyen al pueblo hondureño. Y por otro lado, lo de los buses ya amarillos, o hablemos de los buses que ya tienen largo tiempo de estar en uso y que por lo tanto se convierten en un alto riesgo a la vida de los pasajeros y también de los mismos empleados, y también compromete eventualmente al dueño del bus. En ese sentido, tenemos que ser sumamente estrictos. Todo lo que represente un riesgo muy alto o medianamente alto a la seguridad de los pasajeros tiene que estar descartado por completo. De tal manera que nos aseguremos que si se va a subir un ciudadano o una ciudadana en un bus, en un taxi, vaya con las condiciones de seguridad que se merece. Como dicen las Sagradas Escrituras, todos somos iguales ante Dios y eso nos da la dignidad como seres humanos. Podrá ser alguien muy humilde, pero la vida de esa persona tiene el mismo valor ante el Estado que la de Juan Carlos, que la de Juan Orlando, o la de cualquier otra persona. En ese sentido, el Estado está para hacer justicia social y por eso tiene que intervenir el Congreso y por eso tenemos que intervenir nosotros. Por eso repito, Juan Carlos, en todo esto no olvidemos, el objetivo principal de este sistema de transporte público, como en cualquier país, debe ser siempre la persona a quien se le va a dar el servicio. Si de eso se lucra el empresario, si de eso se lucra el trabajador del sector transporte. Pero también el otro tema es que nosotros debemos, como servidores públicos, de garantizar que de una vez por todas tengamos un sistema de transporte diferente. Este es el comienzo, el sistema del andamiaje legal, luego la tecnología y luego también las capacidades que ahora tiene la policía, que tiene tránsito, policía militar, agentes de inteligencia, fuerza anti-extorsión. Deben de estructurarse de tal manera que tengamos un equipo de reacción y también de prevención, de acompañamiento permanente en las principales rutas de transporte. No hay excusa. Siento que tiene muchas expectativas usted en este instrumento, presidente Hernández. ¿No espera que hayan sobresaltos en la Cámara Legislativa? Aparentemente ha sido el Ejecutivo lo suficientemente explicativo, orientador, informador para que las fuerzas políticas que convergen en el Congreso Nacional no se opongan, no le pongan reparos a este instrumento que al tiempo de recuperar o de rescatar el orden que no ha tenido el sector, le devuelva, pues, le garantice, pues, la seguridad, particularmente al usuario, que igualmente también necesitará, obviamente, beneficios como este de que las personas de 70 años para arriba no van a pagar, los niños menores de 5 años no van a pagar. Tiene muchas expectativas y no espera usted sobresaltos en la Cámara Legislativa para que esto pase después de mucho tiempo de haber estado por ahí engavetado, presidente Hernández. Bueno, Juan Carlos, claro que tengo altas expectativas. Yo parto de que al igual que yo, cada uno de los diputados, no importa de qué partido sea, entiende que quien lo eligió y a quien se debe, y además el compromiso moral, el compromiso cristiano, es atender a aquel hondureño humilde, luchador, que usa todos los días el servicio público, y si tiene eso como base para participar en este debate, estoy seguro que aunque el sector representa grandes intereses y que ha sido un sector altamente criticado por la población,
que todos sabemos y no nos vamos a engañar, que ha sido foco de corrupción permanente. No todos, obviamente, porque no podemos generalizar, pero usted y yo lo sabemos. Y también se ha llegado a iniciar líneas de investigación que están en proceso, que parten de una premisa, que a veces ciertos miembros del mismo sector transporte extorsionan a otros, o para sacarlos de competencia. Entonces, es una gran cantidad de dinero la que está en juego. Yo no me voy a engañar y no voy a desconocer de que es un sector con altos intereses, y a veces algunos intereses oscuros que se han ido metiendo ahí. Pero que hay que poner orden, hay que poner orden. Y si no, ¿para qué estamos, pues? En ese sentido, hemos tocado otros intereses también igual de complejos en el pasado, y este es otro reto más. Pero aquí, si manejamos la cosa transparentemente, y eso parte del beneficio al pueblo, a los más humildes, que son la grande mayoría que utilizan el transporte público, creo que eso va a facilitar todo. Y yo le digo a los transportistas, sean medianos, grandes o pequeños, o empleados del sector transporte, ustedes todo este tiempo atrás han vivido en zozobra también, porque al circular de manera oscura ese dinero, al ser sujetos de todo este tipo de delitos, de amenazas, les ponen en riesgo su vida y la de su familia. Entonces, si construimos un sistema decente, transparente, en beneficio del usuario final, y que también el empleado tenga su buen salario, el empleado tenga su seguro, el transportista de igual manera, todos vamos a ganar. Si lo que ha ocurrido aquí es que se ha distorsionado tanto, que más bien ha sido foco de contaminación y de delitos atroces. Entonces aquí todos tenemos que ganar, Juan Carlos. Y yo sé que el tema es complejo, tiene una serie de aristas, de complicaciones por el tema de que se manejan muchos intereses ahí, pero hay que poner orden. Así me decían en el sistema educativo hace unos 10 años. No se meten en eso. Eso nadie lo va a arreglar. Mire, hoy, gracias a los maestros de Honduras, llevamos 3 años, sin perder un tan solo día de clase. Así nos decían en otros temas que estamos en proceso de arreglar, pero mire, ahí vamos. Es el momento de arreglar transporte en beneficio del hondureño más humilde, que es el que usa el transporte público y que tiene derecho a estar seguro y con todas las comodidades del caso. Muy bien, presidente, le hemos escuchado y gracias por haber tomado esta comunicación de La Voz de Honduras. El presidente Hernández, a pocas horas de que entre a discusión en la Cámara Legislativa la nueva ley de transporte, que pues le va a dar, digamos que volanteen a muchas cosas que no han estado bien en el transporte colectivo. Es imperativa como necesaria esa intervención. En eso estamos completamente de acuerdo. Es imperativa como necesaria esa intervención que ya van a ver ustedes, le va a cambiar la vida al usuario. Le va a cambiar la vida al usuario. Esperaremos en el tiempo que, bueno, que lo que se apruebe, que ese instrumento en efecto se apruebe, porque ese es el gran problema en Honduras, ¿verdad? Aquí tenemos un entramado legal muy bueno y muchas leyes. La cuestión es la aplicación. ¿Decía algo, presidente, para cerrar? Sí, perdone, Juan Carlos. Yo quiero aprovechar, reiterarle a los miembros del Congreso Nacional, a los distinguidos diputadas y diputados, que recientemente que me reuní con el presidente Jimmy Morales de Guatemala, me manifestó su voluntad de continuar con el proceso de unión aduanera, y creo que también antes de decírmelo a mí, ya se lo había comunicado a la diputada Waldina Paz, que es la presidenta de la comisión que está dictaminando este proyecto de ley. En ese sentido, es importante para Honduras, para Guatemala, y luego creo que lo va a hacer para El Salvador, Nicaragua, que están interesados, y para toda Centroamérica, empezar de una vez por todas, con algo que se ha abandonado, la integración centroamericana, por lo menos a nivel económico. Hoy no se puede competir con esas grandes trabas que tenemos en aduanas, en migración, con colas y colas en este momento en las aduanas de Centroamérica. Cada
cada contenedor o transporte de carga viaja a 17 kilómetros por hora. Y allá en Europa casi a 80. De tal manera que ese es tiempo, ese es dinero, y tenemos que volver a este sistema aduanero muy transparente para quitar ese tema de la corrupción, de la impunidad que se ha venido generando en esas instituciones, de tal forma que si se aprueba de parte del Congreso hondureño ese documento, ya con la opinión del nuevo gobierno de Guatemala que ha sido pública, ese sería un gran paso, y eso nos permitiría también que el próximo Congreso de Guatemala lo haga cuanto antes, porque lleva una implementación ya en la parte ejecutiva que lleva su tiempo. Eso es sumamente importante para Centroamérica. Eso nos va a traer más inversiones, nos va a traer más empleo, más ingresos, que lo necesitamos en cantidades importantes. Así es de que quería cerrar con ese llamado al Congreso Nacional. Muy bien, el presidente Juan Orlando Hernández esta mañana en línea en el diario matutino. Asolado verdaderamente por la criminalidad. ¿Qué expectativas tiene presidente Hernández respecto a este proyecto, a esta iniciativa que el Ejecutivo ha venido socializando y que finalmente mañana llegará o entrará a discusión en la Cámara Legislativa para que se apruebe en el menor tiempo posible? Presidente, buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Buenos días a Rómulo, a Mario, a Joaquín y a todos los demás que hacen el equipo, que desde muy tempranas horas de la mañana están comunicándose, informando, orientando al pueblo hondureño. Para mí es también un placer mandar un mensaje a todo el pueblo hondureño en este día y decirles pues que levantarse con ánimo, a dar todo lo que podamos para levantar a este país. Y una de las cosas que es importante en esta nación es entender que la actividad económica en general, particularmente en este transporte, sea algo ordenado. He visto en los últimos días las estadísticas, y en la medida que las carreteras se van arreglando, por lo menos la del norte, de Tegucigalpa, San Pedro Sula, existen también personas que se exceden en la velocidad y se generan aquellos accidentes tan fatales que también hay que ordenarlo. Entonces, hay una serie de aspectos, pero lo importante, Juan Carlos, es partir de que el sistema de transporte público es responsabilidad del Estado de Honduras. Podrán ser dueños los transportistas de las unidades, eso no se quita que es así, pero la responsabilidad es del Estado. Y yo estoy convencido que es el momento, ahora el pueblo hondureño, todos esperamos, de las diferentes fuerzas políticas del Congreso Nacional, tomar decisiones que nos permitan beneficiar al pueblo hondureño. En primer lugar, tenemos en las ciudades que utilizar las tarjetas que lleven el contenido digital del dinero y que no sean transferibles. En la medida que saquemos el dinero en efectivo de las manos del pasajero y del cobrador, del conductor, del dueño de la empresa, del administrador, en muy buena medida vamos a estar reduciendo el riesgo de asaltos, de extorsión, de secuestros que tanto ha azotado a este sector. También tenemos que garantizar que ese sistema público permite entender que cada bus, que cada taxi, si bien es propiedad del empresario, mediano, pequeño, grande, está el Estado con toda la autoridad de intervenir adentro para darle seguridad a los pasajeros. Eso significa que deben de entrar, en este caso el transporte, la actividad de servicio público que les corresponde a ustedes desde los medios, por ejemplo, y desde el gobierno, en nuestro caso, debe de tener como objetivo principal el bienestar del pueblo hondureño. La gran mayoría de la gente en las ciudades, en el campo, a donde llegan las rutas de buses, taxis o mototaxis, esa es la gran mayoría del pueblo hondureño que usa el transporte público. Entonces, el transporte público debe de ir encaminado a brindarle seguridad al pueblo hondureño, que es el beneficiario final de estas acciones. Eso también conlleva no solamente seguridad física en el sentido de estar resguardados en el sistema de transporte público, sino también
cuidar que existe un ordenamiento que permita que el tráfico de vehículos en general y particularmente de la flota. Enviado al Congreso Nacional un proyecto para que la misma sea dictaminado por el soberano Congreso Nacional y después de un proceso de consenso entre transportistas y legisladores. Esta mañana está con nosotros en línea el ciudadano presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, mientras recordamos que ha sido el Poder Ejecutivo el que ha venido impulsando fuertemente este instrumento a efecto de que luego de que se recuperase el orden o de que tenga finalmente orden el transporte colectivo, también le genere a los usuarios mecanismos que permitan, en principio, beneficios económicos, beneficios de seguridad, fundamentalmente en un sector